Bien, están viendo la imagen que les he puesto, ¿no? Sí, se ve. Vamos a esperar 2 minutos más para luego empezar la clase. ¿Dónde quedaron mis platos? ¿Dónde? Ya, ok. Bueno, primero vamos a ver el esófago, chicos. El esófago es, después de la cavidad bucal, una de las partes más importantes del aparato digestivo. Como ustedes están viendo, el esófago está localizado justamente detrás de la vía respiratoria y de los grandes vasos. En esta figura, ustedes pueden ver la localización del esófago. Detrás de la tráquea, aquí está el callado de la aorta torácica, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver claramente cómo el esófago se encuentra en el mediastino posterior. Acuérdense que el esófago se encuentra en el mediastino posterior, ¿ya? Entonces, el esófago para su estudio tiene varias partes. Miren, les doy más o menos una idea. Desde la dentadura, desde los dientes, hasta donde termina la cavidad bucal, aproximadamente hay 15 centímetros de distancia. ¿Ok? 15 centímetros de distancia. Desde donde empiezan los dientes hasta donde empieza el esófago. Estoy hablando del aparato digestivo. 15 centímetros de distancia. Desde donde empieza el esófago hasta donde termina el esófago, aproximadamente hay 25 centímetros de longitud. ¿Ok? Y después del esófago, ustedes saben que viene el estómago. O sea, ¿cuántos centímetros tenemos desde la cavidad bucal, desde la arcada dentaria hasta el estómago? Díganme ustedes, ¿cuántos centímetros? 40. 40 centímetros. O sea, 40. Y el otro detalle más. El estómago también mide 25 centímetros de longitud. O sea, si alguna vez tú tienes que poner una sonda nasogástrica a un paciente, tienes que tener en cuenta lo siguiente, que desde la nariz o desde la boca hasta donde empieza el esófago hay 15 centímetros. Mira tú. Desde el esófago hasta donde termina el esófago hay 20 centímetros, 25 centímetros. O sea, en total tenemos 40 centímetros. Y el estómago tiene 25 centímetros de longitud. O sea, para poner una sonda nasogástrica tienes que calcular entre 50 a 60 centímetros para que esa sonda entre hasta el estómago. Si vas a calcular una medición menos que ella, probablemente tu sonda no llegue al estómago. Y es muy frecuente que los médicos utilicemos sondas nasogástricas. Sondas nasogástricas en los pacientes, eso es muy frecuente. Y ya desde estudiantes los médicos comenzamos a colocar sondas nasogástricas. Miren ustedes, esta es la figura del mediastino. Acuérdense, mediastino superior y mediastino inferior, ¿no es cierto? Y acuérdense que el mediastino inferior se dividía en mediastino anterior, en mediastino medio y en mediastino posterior. O sea, el esófago forma parte del mediastino superior, bien detrás
de la vía respiratoria y delante de la columna vertebral. Miren ustedes, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver claramente el esófago. Y además ustedes pueden ver que el esófago tiene varias funciones. Enseguida les voy a mostrar. El esófago tiene una porción cervical, tiene una porción torácica y tiene una porción abdominal. Miren, la porción cervical se la ve acá, esa es la porción cervical, que está, digamos, en la parte inferior del cuello. Luego tenemos una porción torácica, la más larga, y tenemos una porción abdominal, una porción muy corta. Bueno, entonces tiene esas tres porciones importantes. El esófago tiene varias capas. Tiene una capa adventicia por fuera, y delante de esta capa adventicia tiene una doble capa muscular, como ustedes están viendo. Una capa muscular de fibras circulares y una capa muscular de fibras longitudinales. Miren, aquí ustedes están viendo la faringe. Aquí están viendo el constrictor inferior de la faringe. ¿Sí? Acuérdense que la faringe tenía constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Y a continuación de la faringe viene el esófago. ¿Okay? El esófago entonces mide 25 centímetros de longitud, es un órgano que se encuentra en el mediastino posterior, detrás de la tráquea, delante de la columna vertebral. Está formada por una capa adventicia, una doble capa muscular. Ahí ustedes pueden ver las fibras musculares longitudinales y las fibras musculares circulares. Es una doble capa muscular. Y debajo de eso vamos a ver que el esófago además tiene debajo de la capa muscular, tiene una mucosa y una submucosa, ¿ya? Una mucosa y una submucosa. Bueno, miren ustedes, el esófago tiene varias constricciones que debo mostrárselas. La primera constricción del esófago se llama faringoesofágico. Esa es la primera constricción. Y les voy a decir por qué hay que conocerlas y mencionarlas. La primera constricción del esófago se llama faringoesofágico. La segunda constricción es a nivel del bronquio principal derecho y de la aorta. Tanto el callado de la aorta y el bronquio principal derecho se apoyan sobre el esófago y producen una constricción, que es la segunda constricción del esófago. Y la tercera constricción está a nivel del diafragma. ¿Okay? Al pasar el diafragma justamente en uno de los orificios que tiene. No se olviden que el esófago atraviesa el diafragma, el agujero diafragmático, junto con los nervios vagos, ¿ya? Entonces, bien, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Tres constricciones. La primera constricción se llama faringoesofágica. La segunda constricción es torácica y se llama aortobronquial, y esta está constituida, o más bien producida, por el bronquio principal izquierdo, no derecho, por el bronquio principal izquierdo y el callado de la aorta. Los dos elementos se apoyan sobre el esófago, produciendo una segunda constricción. Miren ustedes, el bronquio principal izquierdo y el callado de la aorta. Y la tercera constricción está justamente en el diafragma, donde hay un esfínter esofágico inferior. ¿Okay? Entonces, bien, esas son las tres. ¿Por qué las constricciones son importantes? ¿Por qué son importantes las constricciones?
Las constricciones del esófago son importantes porque muchas personas suelen tragarse objetos extraños dentro de la vía abdominal, dentro de la vía digestiva. Y muchos de estos se quedan en las constricciones esofágicas. Los niños, por ejemplo, los niños que son tan traviesitos, se tragan las canicas cuando están jugando canicas, se tragan monedas, se tragan huesos, se tragan cartílagos de los pollos, en fin, y se les tranca en las constricciones esofágicas. A veces viene la mamá y te dice, doctor, mi hijo se ha tragado cualquier objeto extraño. Si tú le sacas una radiografía, te vas a dar cuenta que el objeto extraño está trancado en una de estas constricciones. Entonces las constricciones son muy importantes, no se dan a olvidar. ¿Cuál es la primera constricción? Faringoesofágica. ¿Cuál es la segunda constricción? Es la constricción torácica a nivel de la aortobronquial, así se llama. El bronquio principal izquierdo y el callado de la aorta se apoyan sobre el esófago y producen una segunda constricción. Y la tercera constricción está cuando el esófago está pasando por el diafragma, por el esfínter esofágico. ¿Ok? Ahora bien, ustedes pueden ver en esta figura claramente cómo el esófago tiene una doble capa muscular. Tiene una musculatura de fibras longitudinales y una musculatura de fibras circulares. ¿Ok? ¿Para qué sirve el músculo esofágico? En primer lugar, el músculo esofágico es un músculo liso. Acuérdense de las características de los músculos lisos. Son músculos de color blanquecino, son no voluntarios y se encuentran en las vísceras, sobre todo vísceras huecas. Miren ustedes cómo el esófago está adherido a la parte posterior del tórax. Hay unas membranas fibroelásticas que están uniendo el esófago a la parte posterior del tórax. O sea, están bien unidos a partir de estas fibras, membranas fibroelásticas, como ustedes están viendo. Alguna vez les he contado que tuve un paciente que le atravesó una bala a nivel del esófago cervical, le atravesó la tráquea y el esófago, una barbaridad, porque hizo una fístula tráqueo-esofágica. Fue muy difícil operarlo porque la bala estaba en el esófago cervical, en la parte superior del esófago, aquí en esta parte. Ok, miren acá, justamente acá está la bala. Entonces, imagínense entrar a eso y tratar de cerrar los orificios posteriores de la tráquea y el orificio anterior del esófago. Realmente fue una labor de unas 6 horas más o menos para poder cerrar, pero sobrevivió el paciente. Entonces, bien, no se van a olvidar el otro detalle. Entre la parte anterior de las fosas nasales o de la cavidad bucal y la parte final de la faringe, nosotros tenemos una distancia de unos 15 centímetros. 15 centímetros. Desde donde empieza el esófago hasta donde termina hay 25 centímetros. O sea que desde la boca hasta donde termina el esófago hay 40 centímetros. Por otro lado, el estómago mide 25 centímetros. ¿Ok? O sea, 40 más 25 son 65 centímetros que hay de distancia. Si alguna vez a la enfermera, el médico te dice, doctor, o interno, o estudiante, coloque la sonda nasogástrica, tú tienes que medir la sonda y más o menos calcular unos 50 centímetros de esa sonda para estar seguro que la sonda va a estar en la cavidad gástrica. Es muy frecuente que nosotros coloquemos, desde que somos estudiantes, sondas nasogástricas. ¿Ya? Bien.
Por otra parte, quiero decirles que la mucosa y la submucosa tienen numerosas glándulas esofágicas, cuya función es fabricar moco. ¿Para qué fabrica moco el esófago? Para facilitar la lubricación de este órgano y así facilitar el transporte de alimentos. Ustedes saben que la única función del esófago es transportar alimentos desde la cavidad bucal hasta el esófago, a través de movimientos peristálticos. Por eso es que el esófago tiene esta doble capa muscular muy importante, ¿no? Transporta los alimentos desde la cavidad bucal hasta el estómago. Ahí ustedes pueden ver las dos capas de fibras musculares, unas circulares y otras longitudinales, ¿ya? ¿Cómo está irrigado el esófago? Es muy importante que sepan esto porque seguramente les vamos a preguntar. Miren, la porción cervical, la porción que está en el cuello, está inervado por ramas esofágicas que vienen de la arteria tiroidea inferior. Ustedes saben que la arteria tiroidea inferior es una rama del tronco tirocervical. Este es el tronco tirocervical. Esta es la arteria tiroidea inferior. Y la arteria tiroidea inferior, como ustedes están viendo, está dando ramas esofágicos inferiores. Acuérdense que el tronco tirocervical es una rama de la arteria subclávia, ¿ya? Tronco tirocervical. Esta es la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea inferior va a dar estas ramas esofágicas que van a ir a irrigar el esófago cervical, el esófago que está en el cuello, ¿ya? ¿Cómo va a estar irrigado el esófago traqueal? El esófago traqueal va a estar irrigado por ramas esofágicas, como ustedes están viendo, que parten de la aorta torácica. Miren el callado y luego la aorta torácica, o aorta descendente. Y miren cómo de la aorta descendente están naciendo ramas vasculares que van a ir a irrigar el esófago torácico. Y miren cómo está irrigado el esófago abdominal. El esófago abdominal está irrigado por el tronco celíaco. El tronco celíaco da una arteria que se llama la arteria gástrica izquierda, y esta arteria gástrica izquierda va a dar arterias esofágicas, como ustedes están viendo, que van a venir a irrigar la parte abdominal del esófago. Tanto aquí como aquí ustedes pueden ver el tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda y las ramas esofágicas que van a salir de la aorta abdominal, ¿Entienden cómo está irrigado, no, el esófago? La porción cervical por ramas esofágicas, que son ramas de la tiroidea inferior. Cada vez es una rama del tronco tirocervical, de la rama de la arteria subclávia. La porción torácica está irrigada por ramas esofágicas que salen directamente de la aorta torácica o aorta descendente. Y la porción abdominal está irrigada por ramas ramas que son de esta arteria muy importante, que se llama el tronco celíaco. El tronco celíaco da la rama gástrica izquierda, y de la gástrica izquierda, que va a ir a irrigar la curvatura menor, también salen ramas esofágicas que van a irrigar el esófago abdominal. Pero ustedes también vean cómo hay unas arterias frénicas que van a ir a irrigar el diafragma, y que por ahí también se escapa alguna arteria esofágica que va a ir a irrigar el esófago abdominal, ¿ya? Entonces, este es el esófago. Este es el esófago importante que nosotros tenemos.
Y miren ustedes el drenaje venoso del esófago. Es muy importante que lo conozcan. El drenaje venoso del esófago en la región cervical está drenando. Ustedes aquí ven, esta es la vena yugular interna, esta es la subclavia, esta es la vena brachiocefálica del lado izquierdo, esta es la vena brachiocefálica del lado derecho, esta es la vena cava superior. Y aquí está la vena ácidos y aquí está la vena hemiácidos, ¿ya? Entonces, bien, es importante que ustedes sepan que el retorno venoso se está produciendo en la porción cervical hacia los troncos venosos brachiocefálicos y hacia la vena cava superior. En la porción torácica y en la porción abdominal, las venas del esófago están drenando a las venas ácidos y hemiácidos, ¿ok? Es muy importante que ustedes sepan. ¿Por qué es importante? Porque cuando un paciente está con cirrosis hepática, no hay buen retorno de sangre esta es la famosa vena porta, ¿ok? La vena porta mete sangre al hígado, mete sangre producto de la digestión de los alimentos. Pero si el hígado está cirrótico, esta vena porta no puede meter la sangre al hígado porque el hígado está totalmente lesionado. Entonces la vena porta va a buscar otras vías para llevar la sangre hacia arriba. Entonces la vena porta va a drenar en las venas ácidos y hemiácidos. ¿Ok? Los alcohólicos que terminan con cirrosis o la gente que termina con cirrosis hace varices esofágicas. Es una situación muy grave en un paciente que tiene lesión hepática. ¿Por qué hacen varices esofágicas? Porque como la vena porta no puede meter la sangre al hígado porque el hígado está obstruido por una cirrosis, por un cáncer, etcétera. Entonces la sangre busca otras alternativas, otras vías. Y generalmente esas vías son las vías que van a ir hacia la vena ácidos y hacia la vena hemiácidos. Pero como la presión de sangre es muy importante, estas venas esofágicas se van a transformar en varices esofágicas. Y esa es una complicación muy grave de los pacientes que llegan a tener insuficiencia hepática, cirrosis hepática, cáncer hepático, etc. ¿Ya? Las famosas varices esofágicas. Bueno, bien, ahí ustedes están viendo la irrigación linfática, vasos linfáticos y ganglios linfáticos que están en relación con el esófago. Miren ustedes que son muy enriquecidos, por eso es que un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, un cáncer de vía respiratoria, un cáncer de vía digestiva, fácilmente se pueden diseminar a través de estas vías linfáticas, de vasos linfáticos y ganglios. Y finalmente, el esófago está inervado por el tronco simpático y por el nervio vago. Miren, es más, el nervio vago está acompañando al esófago. Miren, aquí está el vago del lado izquierdo y atrás está el vago. Este es el vago, ¿sí? Miren ustedes, este es el vago, y en el otro lado también está el otro vago derecho y vago izquierdo, que más allá se hacen vago anterior y vago posterior, ¿ya? Entonces miren, aquí está el vago, este es el vago, ¿ya? Tronco vagal anterior, que primero se hace vago izquierdo y el otro vago está en el lado derecho. Cuando está el vago llegando a la parte final del esófago, cambia de dirección y se hace vago anterior y el vago derecho se hace vago posterior. Pero el vago lleva la inervación, ustedes saben, parasimpática.
Y aquí tienen el tronco del simpático derecho y aquí tienen el tronco del simpático izquierdo. O sea que el esófago va a estar inervado por inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación simpática está a cargo del tronco simpático derecho y del tronco simpático izquierdo. Y la inervación parasimpática va a estar a cargo de los nervios vagos. Y ustedes saben ya cuál es la función del simpático en los órganos del aparato digestivo. A ver, les pregunto. El sistema nervioso simpático en los órganos del aparato digestivo, ¿es excitador o es inhibidor? Inhibidor. Es inhibidor. Y el sistema simpático, el sistema parasimpático, que está siendo transportado por los vagos, es excitador. Es excitador. No se van a olvidar ese concepto. ¿Ya? Entonces miren cómo el vago acompaña al esófago hasta el este. ¿Ya? Primero era vago derecho y luego vago izquierdo. Cuando esté en la parte inferior del vago, se hace tronco vagal anterior, tronco vagal posterior. Y ahí ustedes pueden ver las capas del esófago. Una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular, doble capa longitudinal y circular, y una pequeña capa adventicia. Miren que por acá están marchando los otros plexos que se llaman los plexos mientéricos. Uno es el plexo mientérico de Auerbach y otro es el plexo submucoso de Meissner. Estos dos plexos están en todo el tubo digestivo. Miren ustedes, ahí ustedes lo pueden ver claramente, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach, que está en la capa muscular, y el plexo submucoso de Meissner. Esos son los dos plexos que tenemos en el tubo digestivo. Esos son los plexos que son destruidos por las toxinas que produce el parásito de Chagas. ¿Cómo se llama el parásito que produce la enfermedad de Chagas? ¿No recuerdo? ¿Qué se llama? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. ¿Y cómo se llama el vector que transmite este trypanosoma? La vinchuca. Entonces, la vinchuca nos transmite el parásito, el trypanosoma. Cuando la vinchuca nos está picando en el cuerpo, a continuación de picarnos, en el mismo lugar donde nos está picando, eyecta la vinchuca. Es decir, hace caquita en el mismo lugar. Y esa deyección de la vinchuca nos produce un escozor, un estado alérgico. Entonces nosotros nos rascamos el lugar donde ha deyectado la vinchuca y a través de ese rascado nos introducimos el parásito en el sistema sanguíneo. Entonces, cuando está dentro del sistema sanguíneo, el parásito, el trypanosoma, se va a ir reproduciendo. Este trypanosoma va a producir con el tiempo toxinas que van a lesionar este sistema, el sistema mientérico del tubo digestivo, el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. No se van a olvidar nunca de eso, ¿ya? Eso es muy importante. Bien, ¿qué más tengo? No, nada más. Voy a salir de la pantalla para buscar otro texto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí del esófago? Bien, entonces ya hemos terminado con el esófago. A continuación del esófago, como ustedes saben, está el estómago, ¿no es cierto? Está el estómago. Ahora vamos a empezar a ver el estómago. En la anterior clase les he hablado del peritoneo.
yo ya he subido la clase de peritoneo en el canal de YouTube. Así que los que quieran bajarlo, lo pueden hacer. ¿Cuál es su canal de YouTube? Es Rodolfo Dorado. Pues. Entras a YouTube y ves y buscas mi canal. ¿Ya? Bien, bien, entonces ahora vamos a comenzar a ver el estómago. Voy a achicar esta imagen para que ustedes puedan ver. El estómago, miren, aquí está el esófago y a continuación el estómago. Dicen los anatomistas que el estómago tiene la forma de una J, tiene la forma de una gaita. Si ustedes conocen la gaita, era una especie de bolsón que utilizaban los gálicos en la antigüedad para tomar sus vinos, agua, etc. ¿Ya? Parece más una J. Mide también 25 centímetros, 12 centímetros de ancho y unos 5 centímetros a 6 de espesor. ¿Ya? Entonces, miren, por arriba se comunica con el esófago y por abajo se comunica con la primera porción del duodeno. ¿Ya? El estómago tiene varias partes. La porción que lo une al esófago se llama el cardia. Ahí hay un esfínter muy importante que se llama cardias. Ese esfínter impide que el alimento refluya hacia el esófago en condiciones normales. Entonces, la unión del esófago con el estómago se llama cardia. ¿Ya? Luego tenemos el fondo gástrico, el fondo del estómago. Luego tenemos el cuello, luego tenemos el antro y luego tenemos el pílogo. El pílogo es la unión del esófago con la primera porción del duodeno. Pílogo, ¿ok? ¿Cómo se llama la unión del esófago y el estómago? Se llama cardia. El fondo del estómago se llama fundus gástrico o fondo gástrico. La mayor parte de la extensión del estómago se llama el cuerpo gástrico. Luego viene el antro, miren ustedes el antro, y luego viene el pílogo. El pílogo también es un esfínter que tiene la función de ir vaciando el bolo alimenticio en cantidades pequeñas hacia el duodeno. ¿Ya? Y por otro lado, el estómago tiene una curvatura menor, muy claramente marcada, y una curvatura mayor, también muy claramente marcada. ¿Ya? Bien, el estómago es un órgano que, a diferencia del resto del tubo digestivo, tiene tres capas de músculo. Tiene una mucosa, miren ustedes la mucosa muy importante, es una mucosa con pliegues longitudinales muy importantes. Esta mucosa, si se la estira, dice que es muy grande, es muy larga, ¿ya? Los pliegues longitudinales que hay en la mucosa son muy importantes. Tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una triple capa muscular y tiene una adventicia, ¿ya? Entonces, estas son las capas del estómago. Ustedes pueden ver cómo la unión del estómago con el esófago, esto que se llama cardias, es completamente diferente. Miren cómo el esófago tiene una mucosa totalmente diferente a la mucosa del estómago, ¿ya? Entonces, cuando la gente tiene reflujo gastroesofágico por lesión del esfínter que tenemos acá, pues esta mucosa del esófago puede ir cambiando por el reflujo.
porque ustedes saben que en el estómago hay ácido clorhídrico. Entonces, cuando la gente comienza a refluir la comida, pues comienza a refluir el ácido también y va a cambiar la mucosa del esófago y va a producir una enfermedad que se llama la enfermedad de Zollinger-Ellison y a veces hasta cáncer esofágico. Por eso es importante y es una enfermedad muy común, la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Normalmente no debería haber reflujo, pero patológicamente sí hay reflujo, ¿ya? Y por otro lado, aquí tenemos otro esfínter que se llama el esfínter del píloro, que está en la unión entre el estómago y la primera porción del duodeno, ¿ya? Que tiene la función de ir vaciando el contenido gástrico en porciones pequeñas hacia el duodeno, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí en la capa muscular, tiene una triple capa muscular, capas con fibras musculares longitudinales, capas con fibras oblicuas y capas con fibras musculares circulares. O sea, es el único órgano del tubo digestivo que tiene una triple capa muscular. Los otros órganos del tubo digestivo tienen una doble capa muscular. La del estómago tiene una triple capa muscular. No se van a ver, ¿ya? En el estómago, en la mucosa del estómago, aquí en esta mucosa y submucosa, tenemos numerosas glándulas gástricas. Miren ustedes, acá han sacado de la mucosa y de la submucosa, han sacado un pedacito, ya han hecho una biopsia. Aquí está la mucosa, aquí está la submucosa, miren ustedes, aquí está la triple capa muscular, una capa de fibras oblicuas, de fibras circulares, de fibras longitudinales, y finalmente está la serosa, ¿no? O adventicia, que también tenemos, serosa, la última capa. Entonces, esas son las capas del estómago, una serosa, una triple capa muscular, una submucosa y una mucosa. En la mucosa, miren ustedes, han cortado un pedazo de submucosa y mucosa y la han transportado aquí a la boca. Y en la derecha nosotros podemos ver una glándula gástrica. Y miren, en la glándula gástrica ya está constituida por varios tipos de células. La glándula gástrica tiene células epiteliales superficiales, miren ustedes, ahí bien pintaditas del color morado, me parece. Después tiene células primarias, tiene células auxiliares, células de recubrimiento, o también se llaman células parietales, células principales, células endocrinas, ¿ok? Entonces miren ustedes cómo en una glándula gástrica, que ustedes están viendo que hay millones de glándulas gástricas en toda la mucosa, porque no se olviden que la mucosa del estómago es así, tiene pliegues longitudinales, si la estiramos es una mucosa muy amplia, muy ancha, ¿no? Entonces, estas glándulas que yo les estoy mostrando, que está compuesta por numerosas células, son glándulas que contienen diferentes funciones, ¿ya? Por ejemplo, miren, ¿cuál es la función de las células del epitelio superficial? Este epitelio, ¿cuál es la función del epitelio superficial? Miren, aquí tienen. La función del epitelio superficial recubre la superficie y producen una película de moco, ¿ok? Estas células del epitelio superficial producen una película de moco en toda la superficie del estómago, moco. Es decir, imagínate que en el ambiente donde estás ahora sentado, coloquemos una alfombra, ¿ok? Para proteger el piso. Vamos a colocar una alfombra un poco gruesa, porque miren, ahí tenemos células superficiales que van a producir una buena cantidad de moco. Es como poner una alfombra en el piso de donde estamos, de la habitación donde estamos. Esas son las fibras, las células del epitelio superficial, ¿ya?
Miren, las células auxiliares producen mucina para aumentar la película de Mohs. ¿Dónde están las células auxiliares? Las células auxiliares producen mucina, es decir, si las células del epitelio superficial han puesto una película de moco, las células auxiliares producen una mucina, es decir, a la alfombra que ustedes le han colocado, colóquenle otra alfombra, o sea, coloquen una doble alfombra en la mucosa del estómago, ¿okay? En el ambiente donde están. Ya no solamente le pongan una alfombra, le ponen dos alfombras, ¿entienden? Una es moco y otra es mucina. Por eso es que la mucosa normalmente no se lesiona con el ácido gástrico, con el tubo gástrico y con el ácido clorhídrico, porque tiene una doble capa de protección. Una es moco y la otra es mucina. Sigamos viendo, por favor, ¿ya? Las células auxiliares producen mucina para aumentar la producción de la película mucosa, es decir, una doble capa de alfombra. Las células principales producen pepsinógeno, que se transforma en pepsina, y la pepsina es una enzima que sirve para degradar las proteínas. Las células principales producen pepsinógeno. El pepsinógeno se transforma en pepsina con el ácido clorhídrico, y la pepsina es una enzima que va a desdoblar las proteínas. ¿Okay? Nosotros hay alimentos que comenzamos a desdoblarlos en la boca, gracias a las glándulas salivales. Las glándulas salivales tienen una enzima que se llama mucina. Allá en la boca, en la cavidad bucal, cuando estamos formando el bolo alimenticio, comenzamos a degradar algunos carbohidratos. Al formar el bolo alimenticio, degradamos, por ejemplo, degradamos algunos carbohidratos muy importantes, ¿ya? Y esos carbohidratos se degradan a azúcares simples, ¿ok? Ustedes... ¿Qué polisacáridos degradan? Enseguida me voy a acordar, me olvidé en el nombre. Entonces ya comenzamos a degradar los alimentos en la cavidad bucal, sobre todo los carbohidratos, ¿ya? Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, el bolo alimenticio va a ser degradado las proteínas. Ya en las proteínas, ya las partes de los carbohidratos han sido degradados en azúcares simples en la cavidad bucal, gracias a las glándulas salivales, a la saliva que contiene mucina, ¿ya? En el estómago, miren, hay unas células que se llaman las células principales, ahí ustedes están viendo, que van a producir pepsinógeno. Este pepsinógeno se transforma en pepsina gracias a la mezcla con el ácido clorhídrico, y la pepsina va a degradar, va a desdoblar las proteínas. ¿En qué degrada las proteínas? En aminoácidos. En aminoácidos, ¿ya? Bien, las células principales, ¿no? Luego tenemos las células de recubrimiento o parietales, las células de recubrimiento o parietales. Las células de recubrimiento o parietales, miren ustedes, aquí están las células de recubrimiento, células parietales, producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castell. Producen ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castell necesario para la absorción de la vitamina B12. ¿Ok? Miren, las células, ¿cuáles células hemos dicho? ¿Cuáles células hemos dicho? Las células parietales. ¿Dónde están las células parietales? Las células parietales o de recubrimiento producen ácido clorhídrico y además el factor intrínseco de Castell. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué sirve el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico es un ácido superácido. Tiene un pH de 1.2.
de 1.2. Dice que si yo tuviera una botellita de ácido clorhídrico y diluiría 20 gotas de ácido clorhídrico en 1 litro de agua, mataría a unas 200 personas. ¿Entiendes? O sea, el ácido clorhídrico es muy, muy ácido, demasiado ácido, 1.2 de acidez. Entonces, bueno, el ácido clorhídrico quema. Si yo te pongo una gota de ácido clorhídrico en tu piel, este ácido va a pasar toda tu mano, toda tu piel, hasta el hueso. ¿Entienden? Es un ácido muy ácido. ¿Y por qué no lesiona en condiciones normales el estómago? Porque ya hemos visto que en el estómago hay unas células, las del epitelio superficial, que fabrican moco. Y hay otras células, las células auxiliares, que producen mucina. O sea, hay una doble alfombra en la mucosa del estómago. Esa doble alfombra de moco y mucina impiden que el ácido clorhídrico dañe a la mucosa del estómago en condiciones normales, ¿ok? Entonces, bien, el ácido clorhídrico va a mezclar a todo el bolo alimenticio que llegue al estómago. Se va a mezclar como si fuera una licuadora. Por eso el estómago tiene una triple capa muscular. Y lo va a someter a las enzimas que hay en el estómago, que hay en el jugo gástrico, para que se vayan digiriendo ya algunos alimentos. Algunos ya se han digerido en la cavidad bucal, ¿no es cierto? Como por ejemplo, algunos alimentos que son carbohidratos, ¿ya? La papa, por ejemplo, la yuca, por ejemplo. ¿Qué azúcar contiene la papa y la yuca? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? ¿Almidón? Almidón, muy bien, almidón. Los almidones, chicos, son digeridos en la boca gracias a las enzimas que contiene la saliva. La papa, la yuca y otros similares ya son digeridos en carbohidratos simples, en azúcares simples. ¿Entiendes? Cuando llegan al estómago, no solo los azúcares, sino las proteínas van a ser digeridas en aminoácidos, ¿ok? Y el jugo gástrico, que está constituido sobre todo por ácido clorhídrico, va a mezclar este bolo alimenticio. Para que, si algún alimento que no ha sido digerido en el estómago, cuando pasa al duodeno, en el duodeno van a terminar de digerirse por otras enzimas que hay en el duodeno, que ya les voy a decir. ¿Ya? ¿Qué otras células tenemos? Ya. Les decía que fabrica el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castel, que es indispensable para la absorción de vitamina B12. Ustedes van a leer en el internet a continuación de la clase qué es una anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Van a leer, les estoy dando esa tarea, por favor. ¿Qué es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es una anemia muy importante en algunas personas y es por falta de vitamina B12, porque en estas personas o no consumen vitamina B12 o de lo contrario no tienen el factor intrínseco de Castel, que va a ser el que va a absorber la vitamina de B12. No se olviden leer la anemia perniciosa, ¿ok? Doctor. Es muy importante. Doctor, a las personas que han tenido la operación de manga gástrica también tienen dificultad en la absorción de la vitamina B porque les sacan un pedazo del estómago y tienen que inyectarse cada 15 días vitamina B. Sí, correcto. Tienen que inyectar o tienen que tomar de alguna manera, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Y hay otras células, las células primarias, que son de reserva para el recambio de las células del epitelio. O sea, miren ustedes que una glándula gástrica no es tan simple, este pedacito. Y hay millones de glándulas gástricas en la mucosa del estómago.
habían estado conformadas por numerosas células y cada una de estas células tiene una función diferente, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta la función tan importante que tiene el estómago, ¿ok? Para que no se olviden. Entonces, ese es el estómago. Después del estómago viene el duodeno. El duodeno. El duodeno tiene la forma de una C. Miren ustedes, la forma de una C. Tiene una primera porción que se llama la ampolla. Tiene una segunda porción que se llama porción duodenal, porción descendente, perdón. Tiene una tercera porción que se llama la porción transversa. Y tiene una cuarta porción que se llama la porción ascendente. ¿Ok? La primera porción se llama ampolla duodenal. No se olviden que antes de la ampolla duodenal, aquí en la unión del estómago con la ampolla duodenal, hay un esfínter. ¿Qué se llama ese esfínter? Se llama píloro. ¿Okay? No se olviden que acá en la unión del estómago con el esófago hay otro esfínter que se llama cardias. ¿Ok? No se van a olvidar de eso. El cardias impide el reflujo gastroesofágico. Y el píloro es un esfínter que va vaciando el bolo alimenticio de a poco en el duodeno. Pero cuando el bolo alimenticio comienza a pasar al duodeno, ya no se llama bolo alimenticio, ahora se llama quimo alimenticio. ¿Ok? Cuando el alimento está en el duodeno, ya no se llama bolo, se llama quimo alimenticio. Entonces el duodeno, que tiene la forma de una C, mide también 25 centímetros. Miren qué casualidad. El esófago mide 25 centímetros. El estómago mide 25 centímetros. El duodeno mide 25 centímetros. ¿Ya? ¿Cuáles son las cuatro partes? La primera parte es la ampolla duodeno. La segunda parte es la porción descendente. La tercera parte es la porción transversa y la cuarta parte es la porción ascendente. Y luego viene el yeyun. ¿Ya? Miren ustedes que en la unión duodeno-yeyunal hay un ligamento que se llama ligamento suspensorio del duodeno, más conocido como el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz, el famoso ligamento de Treitz. ¿Okay? El duodeno tiene una forma de ser, pero el ligamento de Treitz es muy importante. Ese es el límite que divide, por ejemplo, en hemorragias digestivas altas a partir del ligamento de Treitz para arriba y hemorragias digestivas bajas a partir del ligamento de Treitz para abajo. ¿Okay? Bien, entonces ya saben ustedes cuáles son las cuatro partes, ¿no? Miren ustedes una cosa, aquí está el píloro, aquí está la ampolla, aquí está la segunda porción del duodeno, aquí está la tercera porción y la cuarta porción que no se la ve. Miren que tiene la forma de una C, está envolviendo a la mayor parte de la cabeza y el cuerpo del páncreas del duodeno, ¿ya? Y lo más importante, en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, van a desembocar el conducto biliar principal que se llama colédoco y el conducto pancreático principal que se llama el conducto de Wilson. Van a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor. ¿Ok? Y hay otra papila duodenal menor donde va a desembocar un conducto pancreático accesorio. Entonces, bien, cuando el quimo alimenticio ha llegado al duodeno, ahí termina de joderse, porque las enzimas que vienen del páncreas, que son las amilasas, las lipasas, van a terminar de desdoblar cualquier alimento que no haya sido desdoblado. En la boca, en el estómago, aquí en el duodeno se van a desdoblar todo, sobre todo proteínas y grasas. ¿Ok? Es decir, ya saben ustedes, los carbohidratos en azúcares simples.
las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos simples, ¿ok? Entonces, si el quimo alimenticio aún no ha sido desdoblado a algún alimento, aquí está jodido, porque se va a enfrentar a las enzimas que vienen del páncreas y a la bilis que vienen de la vesícula biliar. La bilis es un emulsificante de las grasas, o sea, diluye las grasas. ¿Ustedes han lavado los platos alguna vez después de comer en la casa? ¿Han lavado las ollas, los platos después de comer en la casa? Han lavado, ¿no es cierto? Todos hemos hecho esa acción alguna vez. La mamá, la esposa, alguien nos ha dicho que toca lavar los platos y las ollas. ¿Y cómo hacemos para lavar los platos y las ollas? ¿Lavamos con agua pura o qué hacemos? Detergente. Colocamos un detergente, ¿no es cierto? Desengrasante. O le colocamos ACE, sino que es un detergente también. O sea, si no le colocamos el detergente a las ollas, al plato, etcétera, no vamos a sacar la grasa, ¿no? Y vamos a lavar mal. Entonces, el detergente es un emulsificante de la grasa, diluye la grasa, la disuelve la grasa, ¿entienden? La bilis que viene del colédoco, del conducto biliar principal, bilis, y el conducto pancreático principal desembocan aquí, en la papila duodenal mayor. El páncreas tiene otro conducto accesorio que desemboca en la papila duodenal. Pero la bilis es un emulsificante de las grasas. Y el conducto pancreático principal contiene unas enzimas que se llaman las lipasas y las amilasas, que van a terminar, y las proteasas también, que van a terminar de desdoblar todos los alimentos que han ingresado a nuestro cuerpo. De tal manera que a partir de la siguiente porción del intestino delgado, que se llama yeyuno e ilion, los alimentos lo único que tienen que hacer es ser que cuando el alimento llega al yeyuno y al ilion, ¿qué tiene que hacer ese alimento que ya ha sido desdoblado, en partículas simples? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué creen? Absorber. Claro, tiene que absorberse a través del yeyuno y del ilion, tiene que absorberse a través del torrente sanguíneo. ¿A dónde tiene que irse todos esos nutrientes que han sido degradados? Los hidratos de carbono se han degradado en azúcares simples, las proteínas en aminoácidos, las grasas en grasas simples, y así todo lo que hemos comido y tomado se han degradado. ¿A dónde se van a absorber? En las paredes del... Sí, pero ¿a dónde van a llegar? Eso ¿No ha sido quizás a los músculos? No, van a llegar al hígado. El hígado es el administrador de nuestro organismo. El hígado es el principal laboratorio químico en nuestro cuerpo. O sea, todos estos alimentos que han sido degradados, que han sido digeridos, van a ir al hígado a través del torrente sanguíneo. Ya les voy a hablar en la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Miren que hemos avanzado harto el día. Doctor, ¿qué pasa cuando si hay una perforación de las tres musculaturas del estómago con el ácido clorhídrico? ¿Afectaría a los órganos internos? Claro, hay algunas personas que fabrican más ácido clorhídrico de lo normal. Y hay factores también que ayudan a fabricar más ácido clorhídrico de lo normal. Uno de ellos es el estrés. El estrés ayuda a fabricar más ácido clorhídrico. Pero hay alimentos también que nos ayudan a fabricar más ácido clorhídrico de lo normal. El alcohol, el tabaco, las comidas muy picantes, la Coca-Cola, el café, etcétera, ¿no? Ayudan a fabricar más ácido clorhídrico de lo normal. Entonces, cuando hay más ácido clorhídrico de lo normal, van a producir una inflamación del estómago. ¿Qué se llama esa inflamación del estómago? ¿Gastritis? Gastritis. Van a producir una gastritis.
Y esa gastritis, si no se cura, si no se controla, puede producir una herida en el estómago. ¿Qué se llama esa herida? Úlcera. 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 Si esa úlcera no se la controla, si esa úlcera no se la trata, puede incluso perforarse y puede producir una peritonitis grave, ¿entienden? Entonces, bien, hay enfermedades que vamos a ir viendo y las van a ir viendo que van a afectar a estos órganos. ¿Es así? ¿Ya? Bien, la próxima clase vamos a terminar de explicar todo esto. Que les vaya bien, nos vemos el día martes, ¿no es cierto? Chao, chao. Chao, chao.